buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de recursos y de formación en Internet. Hoy continuamos en el canal con los vídeos para Unreal Engine. Esta es una serie completa donde estamos explorando el funcionamiento básico de esta herramienta para realizar proyectos de visualización arquitectónica de forma interactiva. En vídeos anteriores hemos analizado todo lo necesario para poder crear nuestro primer proyecto, desde la importación desde 3D Studio Max utilizando diferentes metodologías, así como las consideraciones más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestros modelos. En los últimos vídeos habíamos comenzado a explorar la creación de materiales físicamente correctos dentro del editor. Vimos maneras muy sencillas de combinar nodos para crear nuestro material. Hemos creado hasta ahora dos tipos de materiales, uno de madera y este material de ladrillos. En el vídeo anterior os comenté que para poder sacarle el máximo partido al sistema de creación de materiales, una de las características más importantes que tenemos que explorar son los materiales instanciados. Vimos que para crear este material de ladrillo teníamos que crear un sistema de nodos no muy complejo. Esto ya veremos más adelante cómo se puede complejizar un poquito más, pero imaginaros que cada vez que queramos hacer, un ladrillo ligeramente distinto, o una madera, o cualquier otro dieléctrico, tendremos que repetir este procedimiento y esto puede ser un poco pesado, además de ser poco eficiente. Para esto precisamente existen los materiales instanciados, que nos van a permitir definir una estructura base o maestra y crear tantas copias de este material maestro como nosotros deseemos, permitiéndonos modificar partes de ese material para crear nuevos materiales. Esto es algo muy común en Unreal y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Ya tenemos el material que hicimos en la ocasión anterior, así que si no habéis visto el vídeo anterior y no sabéis cómo llegar a este resultado, os recomiendo que antes de continuar veáis el vídeo anterior. Vamos a explorar, por lo tanto, cómo funciona el sistema de materiales instanciados. Pero lo primero que necesitamos es especificarle al sistema de materiales cuáles de los parámetros queremos que sean accesibles en cada una de las instancias de nuestro material, ya que si ahora duplicamos este material no va a ocurrir nada, no vamos a poder modificar absolutamente nada. Luego lo primero que tenemos que decir es: quiero que el usuario, cuando duplique este material, pueda acceder, por ejemplo, a seleccionar una nueva textura, o quiero que pueda acceder a seleccionar el tileado de la textura. Esto es lo que vamos a hacer antes de nada. Para poder hacer esto de forma rápida, ya que tenemos creada nuestra estructura básica, lo que haremos será dar botón derecho sobre el nodo que nos interesa exponer y lo convertiremos en un parámetro. Al convertirlo en parámetro, ahora nos pide un nombre, vamos a ponerle por ejemplo Marvedo. Hemos dicho que este parámetro sea accesible en la instancia de este material maestro, lo cual nos va a permitir sustituir esta textura posteriormente sin que esto afecte a las características de nuestro material maestro. Podemos crear, por ejemplo, 20 materiales distintos con 20 texturas diferentes. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a salvar nuestro material maestro y ahora vamos a crear una copia, una instancia de este material. Para esto simplemente hacemos botón derecho y aquí venimos a Materials and Textures y tenemos una opción que es Material Instance. Cuando creamos un material instanciado, vamos a ponerle por ejemplo dieléctrico, madera, vamos a hacer un material de madera. Si queremos que este material instanciado tenga todas las propiedades de nuestro material maestro, lo primero que tenemos que hacer es abrir el material y especificarle cuál queremos que sea el material maestro. Así que simplemente arrastramos nuestro material donde pone Parent. Y si os fijáis, tenemos acceso al único parámetro que hemos expuesto de momento, que es la textura de nuestro albedo. Y podemos modificar esta textura a nuestro antojo. Si yo ahora, por ejemplo, quiero cambiar la textura de ladrillo por una textura de madera, pues voy a buscar una de mis texturas y simplemente la tengo que cambiar. Evidentemente, el resto de las texturas y el resto del material no se ha cambiado porque todavía no hemos especificado que queremos tener acceso a estas propiedades. Luego, como podéis imaginaros, lo primero que tenemos que hacer es exportar o exponer tantos parámetros como sean necesarios para poderlos modificar posteriormente. Vamos a exportar o a exponer todas las texturas de momento. Luego hacemos este proceso también para nuestro Ambient Occlusion, por ejemplo.
Aunque luego no lo vayamos a usar, no importa, porque hemos diseñado este sistema de manera que no use por defecto el amino occlusion cuando este parámetro esté en 0. Una cosa que podemos hacer es decirle al software, también quiero convertir esto en un parámetro. Quiero que la persona que manipule esta textura tenga acceso a la intensidad, o vamos a poner aquí cantidad de amino occlusion. Aquí podéis poner un nombre descriptivo, el que vosotros queráis. Lo importante es que sea algo que tenga sentido para vosotros y que cuando volváis a revisar este parámetro, pues no os perdáis. Si os fijáis, al convertirlo en parámetro nos aparecen algunas nuevas opciones. Por un lado tenemos el valor por defecto que queremos que tenga esta textura. Si no queremos que por defecto tenga nada de amino occlusion, le podemos poner 0. Y lo que haríamos es desactivar el amino occlusion y dejar que luego sea el usuario el que decida cuánto quiere de amino occlusion. Como ya sabemos que el amino occlusion será como máximo 1, porque no vamos a poner 200% de amino occlusion, también podemos especificar un máximo para que la persona que vaya a crear estas instancias no pueda por error poner parámetros extraños. Bueno, aquí hemos creado otro parámetro expuesto. Ahora en un momento vemos cómo asignarle un grupo y esto nos va a permitir ordenar estos parámetros en nuestro material instanciado. De momento lo voy a dejar así para que veáis lo que ocurre si no asignamos grupos y prioridades. Otras cosas que podrían ser interesantes para nosotros son, por ejemplo, nuestra textura de roughness. Vamos a convertirlo en parámetro y nuevamente textura de roughness. Luego aquí tenemos un multiplicador. Este multiplicador lo que nos permitía controlar era la cantidad de esta textura, ¿no? Si nosotros le poníamos, por ejemplo, aquí 1, multiplicábamos el valor de la textura por 1 y por lo tanto obteníamos pues, un valor igual al que teníamos. Si lo multiplicábamos, no sé, por 0,5, por ejemplo, a efectos prácticos lo que hacíamos es que disminuíamos los blancos de la textura, o dicho de otra manera, podemos interpretar esto como un valor de roughness encima de nuestra textura, una especie de mezcla entre un color sólido y nuestra textura original. Esto se puede hacer de mil maneras diferentes. Podemos hacerlo mediante un linear interpolate y dos parámetros. Ahora si queréis lo hacemos en un momento, pero solamente quiero que entendáis o que recordéis lo que habíamos visto en los vídeos anteriores. De momento yo lo voy a dejar así, porque no quiero que tengamos demasiados parámetros y ahora cuando ya entendamos los conceptos esenciales, lo modificamos y vemos cómo lo podríamos hacer. Y también queremos exponer como parámetro nuestra textura de mapa de normales. Y la intensidad de nuestro mapa de normales también es algo que nos puede interesar tener control sobre ello a posteriori, así que, nuevamente, esto también lo llamamos, por ejemplo, normal map, le vamos a llamar intensidad. ¿Qué más cosas son interesantes para nosotros? Bueno, pues todos estos parámetros que habíamos creado en el vídeo anterior, ¿no? El tileado, cuántas veces se repite la textura sobre las coordenadas. Esto para nosotros puede ser muy interesante, así que lo mismo, lo convertimos en parámetro y le ponemos, por ejemplo, tileado. Le podemos poner, ya os digo, el nombre que nos dé la gana. ¿Y qué valor queremos que tenga por defecto? Pues tal vez 1 es suficiente. El máximo, no sé, pues le podemos poner 100 si queremos establecer algún límite máximo para esta textura. Y quizás el mínimo le podemos poner 1. Aunque no sé, quizás en alguna ocasión nos interesa que se pueda poner 0,5. Bueno, vamos a dejarlo en 0 de momento. Luego aquí habíamos puesto dos desfases de textura, ¿no? O offset de textura. Luego repetimos el proceso. Esto lo convertimos en parámetro y le llamamos, pues no sé, desfase en X. Y este también lo convertimos en parámetro y le llamamos desfase en Y. Todos estos parámetros ahora serán accesibles. Y luego la rotación, ¿no? Pues esto también lo convertimos en un parámetro y le ponemos rotación. Perfecto, ya tenemos bastantes parámetros expuestos en nuestro material. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo ahora cuando entremos dentro de nuestro material instanciado, todo se ha actualizado. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este sistema de trabajo. Yo puedo tener un solo material maestro y los cambios que yo vaya haciendo en esa estructura los van a heredar todos los materiales instanciados, permitiéndome hacer ajustes sobre un montón de materiales de forma bastante rápida. Bueno, si os fijáis, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para poder tener acceso a manipular estos parámetros, tenemos que activarlos. Por defecto vienen desactivados. Así que si yo quiero cambiar la textura, tengo que activar el parámetro y entonces ahora puedo conectar aquí la textura que a mí me dé la gana.
Si quiero cambiar la textura, por ejemplo, de Ambient Occlusion, tengo que activarla y ahora podré añadir una textura de Ambient Occlusion. Como la madera no tiene textura de Ambient Occlusion, una cosa que nos puede interesar aquí es editar el material maestro para prevenir un problema en caso de que ese material en particular no tenga Ambient Occlusion. Por defecto, ahora estamos asumiendo que, como aquí hay un parámetro de 0, la textura que introduzca el usuario aquí se aplica directamente sobre nuestro diffuse. Si queremos deshabilitar esta característica, tenemos la posibilidad de indicarle al software que la textura por defecto no sea esta textura de ladrillos. Podemos decirle que sea una textura blanca. Aquí abajo, donde pone Material Expression Texture Base, buscamos, por ejemplo, white y buscamos cualquiera de estas texturas que son un blanco puro. Cuando multiplicamos un blanco puro sobre nuestro albedo, no le hacemos absolutamente nada. De manera que hasta que el usuario no ponga voluntariamente una textura, no tendremos ningún impacto sobre nuestro Ambient Occlusion, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa. De todas maneras, también teníamos aquí este parámetro controlado mediante este otro botón, la cantidad de Ambient Occlusion, que por defecto viene en 0. Pero de esta manera nos hemos asegurado que cuando no haya textura, no se aplique Ambient Occlusion. Ya os digo que esto lo iremos explorando y lo iremos haciendo más complejo. De la misma manera que no queremos que haya un Ambient Occlusion de ladrillo sobre nuestra textura, puede que no tengamos mapa de normales para nuestra madera, imaginaros. Y no queremos que en ausencia de mapa de normales se nos ponga una textura de ladrillo. Luego aquí, en la textura que representa el mapa de normales, buscaremos uno que se llama... Vamos a ver si lo encuentro. Debe de estar como Normal Map. Flatten Base, Flatten Normal Map. Estas son unas texturas que están en el editor y que nos son de mucha utilidad porque al colocar este color es como si no hubiera mapa de normales. De manera que cuando no introduzcamos textura es como si no hubiera mapa de normales. En el momento que sustituyamos esta textura por defecto por nuestra propia textura, entonces ya tendremos un mapa de normales. Y este mismo procedimiento lo podemos hacer también, por ejemplo, en nuestro roughness. Venimos aquí a nuestro roughness y lo mismo, le ponemos, por ejemplo, no sé, un white. O si queremos, vamos a ponerle en este caso, bueno, sí, un white está bien. Vamos a ponerle un blanco puro. Este parámetro que teníamos aquí lo podemos convertir en un parámetro y le podemos llamar roughness. Le vamos a poner un valor máximo de 1 y le vamos a poner un valor mínimo de 0. Fijaros que cuando nosotros ponemos aquí 0, como estamos trabajando con roughness, es como si la superficie estuviera perfectamente pulida. Y cuando ponemos 1 es como si la superficie estuviera perfectamente mate. ¿Qué ponemos por defecto? No sé, ¿qué queremos tener por defecto cuando creemos nuestros materiales? 0,3, vamos a ponerle quizás 0,5. Y como es un parámetro accesible desde los parámetros instanciados, podremos decidir el roughness en cualquier momento. Luego aquí teníamos un parámetro de contraste que podemos también exponer. Le vamos a llamar roughness contrast, por ejemplo. Le vamos a poner, no le vamos a poner de momento valor máximo, vamos a dejarlo tal cual está y luego si vamos indagando y descubriendo que nos gusta más o menos, pues ya veremos cómo hacerlo. Otra propiedad que habíamos visto que puede ser interesante es nuestro especular. Aquí podríamos hacer cosas bastante complejas, por ejemplo, si estamos muy acostumbrados a trabajar con índices de refracción y queremos que los índices de refracción sean los que determinan el color especular, lo podríamos llegar a hacer, pero vamos a hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Vamos simplemente a crear una constante de 3, o en este caso en realidad nos valdría de 1, ¿no? Es mucho más simple porque es un mapa en blanco y negro, y este especular también lo vamos a exportar. Por defecto, acordaros, esto viene como 0,5, así que lo vamos a dejar como 0,5, que corresponde más o menos a 1,5 de índice de refracción. Y le vamos a llamar aquí especular. Le vamos a poner un máximo de 1 y un default de 0,5. De manera que ahora el usuario también tiene acceso, si lo desea, a controlar el especular. Bueno, tenemos nuestro Intensity Normal Map, nuestra cantidad de Ambient Occlusion. Estos parámetros de momento no los vamos a tocar porque acordaros, estos los habíamos
creado para aplicar una especie de color correction a nuestra textura. De momento vamos a obviarlos para no complejizar demasiado nuestro material. Ya tenemos también aquí exportados todos nuestros parámetros. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora cuando nosotros entremos en nuestro material instanciado, lo que va a ocurrir es esto. Tenemos, la verdad, todo bastante desordenado. Lo ideal sería que tuviéramos una serie de menús para el diffuse, otros para el ambient occlusion, otros para el roughness, etc. Así que lo que vamos a hacer ahora es ordenar estos parámetros en grupos y en orden de prioridades. Para hacer esto es muy simple, simplemente tenemos que venir aquí, por ejemplo, y dentro de albedo podemos definir un grupo. Este grupo le podemos llamar, por ejemplo, pues no sé, albedo. Si salvamos este material, cuando volvamos a nuestro material instanciado, fijaros que ahora dentro de albedo tenemos nuestra textura. Perfecto. También tenemos que definir el ambient occlusion. Quizás el ambient occlusion lo podemos incluir dentro del propio albedo, ¿no? Porque en realidad es una manera de afectar el albedo. Pues aquí le seleccionamos el mismo grupo. ¿Y qué significa la prioridad? Pues la prioridad es básicamente el orden en el que tenemos ordenados estos elementos en nuestro menú. Si los dos tienen la misma prioridad, se van a colocar dependiendo de cómo estén en nuestro editor de materiales. Si yo quiero, por ejemplo, que el ambient occlusion esté encima de la textura, tengo que ponerle un valor más bajo a la ambient occlusion que a la textura. Este ahora está en 0, así que si a la textura, por ejemplo, a esta textura de aquí le pongo 1 y salvamos nuestro material maestro, pues ahora tendremos nuestro ambient occlusion encima de nuestra madera. Y si lo hacemos al revés, si ponemos aquí 0 y en nuestro ambient occlusion ponemos 1 y salvamos nuestro material, estarán justo al revés. Esto ya es muy personal, depende de cómo vosotros queráis ordenar vuestros materiales. Y el parámetro de cantidad, por lo tanto, también lo metemos dentro de albedo y quizás le ponemos 2. Y ahora, como vais a ver, pues ya tenemos diffuse o albedo, ambient occlusion y cantidad de ambient occlusion. Perfecto. Vamos a venir aquí, por ejemplo. Esto está todo bien. Vamos también a ponerle aquí, en lugar de una textura de ladrillo, por default le vamos a poner aquí un gris, por ejemplo. Un 128, 127 da lo mismo. Bueno, pues ya tenemos aquí, digamos, un material neutro que no tiene ningún tipo de textura. Perfecto. ¿Dónde vamos a meter el roughness? Pues la textura de roughness quizás nos interesa meterla dentro de un grupo que se llame roughness. Y la cantidad de roughness y el contraste que aplicamos sobre el roughness los queremos dentro del mismo grupo. A este le vamos a poner 1 y a este le vamos a poner 2. Vamos a salvarlo para que lo vayáis viendo. En realidad lo podríamos hacer todo a la vez, pero creo que es mejor que lo vayamos viendo. Luego ahora ya tenemos nuestro albedo, nuestro roughness y hemos ordenado los parámetros que a nosotros nos interesa tener dentro de cada uno de estos subgrupos. Vamos a continuar con esto. Siguiente sería nuestro mapa de normales. Así que aquí vamos a crearle uno que se llame normal map. Y vamos a añadir nuestro parámetro en normal map. Y luego necesitaríamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coordinación de las texturas. Lo vamos a meter dentro de uno que se llame texture coordinate, por ejemplo. Pues aquí venimos. Y, por ejemplo, podemos tener el tileábolo primero, luego podemos tener el desfase en X, el desfase en Y. Si acordaros, esto es muy importante, lo metemos todo dentro del mismo grupo, porque si no, no funciona correctamente. Y luego también la rotación, ¿no? Pues mismo grupo y este sería el cuarto. O el tercero, ¿no? 0, 1, 2, el tercero. Perfecto. Vamos a salvarlo. Y esto nos va a permitir tener mucho más control sobre nuestros parámetros. Por ejemplo, los especulares, vamos a meterlos dentro de un grupo que se llame especular. Y ahora ya tenemos todo perfectamente ordenado y tenemos acceso a todos estos parámetros. Por ejemplo, que quiero modificar el albedo de mi textura. Bueno, pues vengo aquí al albedo y ya sé que todos los parámetros que están aquí introducidos son de nuestro albedo. Vamos a borrar este material instanciado y vamos a crear varias copias para que podáis explorar un poco el funcionamiento de este sistema. Vamos a borrar nuestro material instanciado. Este es nuestro material maestro.
Le podemos llamar, hay gente que le llama MM, de material maestro, o M simplemente, como vosotros queráis. Y ahora aquí vamos a crear varias instancias distintas. Vamos a venirnos aquí y vamos a crear una material instance, le vamos a llamar, por ejemplo, madera. Y vamos a crear otro material instance y le vamos a llamar, por ejemplo, concrete. Vamos a hacer dos materiales dieléctricos, uno de madera y otro de cemento, pero utilizando el mismo material maestro. Así que abrimos este material y especificamos que este sea nuestro material maestro. Y el mismo material maestro se lo conectamos a ambos. Otra de las ventajas importantes que tiene este sistema de materiales instanciados es que el control que tenemos sobre estos parámetros es interactivo. Si os acordáis, cuando trabajábamos con nuestros materiales normales, cuando hacíamos cambios complejos en nuestro material, no funcionaban de forma interactiva. Sin embargo, los cambios que vamos a hacer aquí funcionan perfectamente de forma interactiva. Vamos a añadir, por ejemplo, nuestra madera a nuestra bolita de materiales, ¿no? Lo venimos aquí, madera, perfecto. Y ahora vamos a decirle, quiero usar una textura. ¿Qué textura quiero usar? Bueno, ya la tengo aquí lista. No tengo ambient occlusion, así que estos dos parámetros me dan igual. Bueno, ya hemos configurado el albedo. Mapa de normales. ¿Queremos tener mapa de normales? Bueno, aquí tenemos un mapa de normales, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Activamos nuestro mapa de normales y lo conectamos en nuestra madera. Como es muy intenso, podemos venir aquí y modificar el parámetro de nuestro mapa de normales. Ya lo hemos dejado todo perfectamente preparado. El roughness, pues quizá podemos crear nuestra textura de roughness y hemos visto una manera para controlar el roughness genéricamente y también hemos visto una manera para añadir más o menos contraste a nuestro roughness. De esta manera ya podemos empezar a trabajar de forma similar a como lo hacemos en 3D Studio Max, pero la diferencia es que, si os fijáis, cuando yo manipulo estos deslizadores, puedo ver en tiempo real cómo quedará mi material, cosa que no podíamos hacer antes. Bueno, este roughness quizá lo podemos elevar un poquito. Y otra de las ventajas importantes que tiene este sistema es que si a mí ahora se me ocurre algo que quiero añadir a todos los materiales, no tengo que ir uno por uno añadiéndoselo. Simplemente iría a mi material maestro, añadiría un poco en la estructura y a partir de ese momento absolutamente todos los materiales de la escena tendrían actualizado ese comportamiento. Imaginaros que queremos reducir los especulares o aumentar los especulares. Vamos a ponerle un poquito menos de especulares. Y luego quizás, pues no sé, a este le queremos poner un tileado de 2, porque queremos que haya mayor tileado. Perfecto. O queremos rotar nuestra textura. ¿Veis? Estos ajustes son en tiempo real. Perfecto. Le vamos a poner 45, por ejemplo. Y el desfase también lo podemos ver, si queréis, para que veáis cómo funciona. Desfasamos nuestra textura en X o la desfasamos en Y. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un material de madera. Vale, lo hemos creado en el de cemento. Este sería el de madera. Pero bueno, no importa, les podemos cambiar el nombre a posteriori. Venimos aquí y simplemente este de aquí le vamos a cambiar el nombre. Y como veis, ya tenemos aquí nuestro material de madera. ¿Que no nos gusta algo del material? Pues entramos aquí, por ejemplo, la rotación, que no nos gusta, la podemos desactivar y entonces el material ya no tiene esta rotación que le hemos puesto. ¿Que no queremos este tileado o que queremos mayor tileado? Lo activamos y, como veis, en tiempo real podemos ir viendo todos estos ajustes en nuestra pantalla. De momento lo vamos a dejar en 1 y yo creo que es más que suficiente. Y ahora vamos a crear una copia de esta bolita, ¿no? Vamos a duplicar nuestra esfera de materiales y vamos a crear un nuevo conjunto de materiales. Fijaros que aquí solamente tengo texturas de ladrillo y de madera. Vamos a importarnos texturas de concreto. Ya las tenemos aquí. En principio, si todo ha funcionado correctamente, deberían de haberse interpretado bien. Ya sabéis que estas texturas, las de mapa de normales, se tienen que interpretar de forma lineal y en principio todas aquellas que no sean texturas de albedo también deberían de ser interpretadas de forma lineal, pero os he comentado en varias ocasiones que esto depende mucho de quién y cómo haya creado las texturas. Si la persona responsable de haber creado este material pues las creó en estándar RGB, las tenemos que interpretar en estándar RGB. Si no sabemos cómo, yo las dejaría siempre en estándar RGB, porque no tenemos ni idea de dónde viene el material. Si trabajamos con Megascans, pues vamos a la página web y nos indican exactamente el espacio de color de cada textura, etc. En este caso, esta, como la he creado yo, la podemos poner en lineal. Y vamos a irnos aquí a nuestro material instanciado.
que era este, y le vamos a llamar correctamente. Vamos a activarle la textura de albedo, vamos a conectarla aquí, perfecto, ya tenemos el albedo de nuestra textura. No tenemos Ambient Occlusion, así que no es necesario. Tenemos un mapa de normales por aquí, vamos a introducírselo, pero es muy intenso, así que le vamos a bajar un poquito la intensidad, perfecto. Tenemos un mapa de roughness, vamos a conectarlo aquí. Y vamos a manipular estos dos parámetros para decidir cómo queremos que sea nuestro material. Queremos que tenga un roughness más elevado, queremos que tenga quizás menos contraste la textura, más contraste. Esto ya depende mucho del tipo de material que vosotros queráis crear. Más adelante seguiremos haciendo materiales cada vez más avanzados. Los especulares los podemos dejar tal y como están, quizás no los necesitamos modificar. Y el tileado, pues no sé, en este caso vamos a probar qué pasa si ponemos 0,5. Todo parece que funciona correctamente. Vamos a ponerle 2 de tileado. Y ya está, ya tenemos un nuevo material. Y ahora venimos aquí y arrastramos nuestro material a nuestra bolita de muestras. Fijaros que rápidamente hemos creado dos materiales dieléctricos que se nutren del mismo material maestro. Si quisiéramos ahora imaginaros que el usuario pueda decidir, oye, ¿este material es un dieléctrico o este material es un metal? Ya vimos el otro día una manera en la que lo podemos hacer. Podríamos utilizar una de estas herramientas, que es nuestro switch. El Static Switch Parameter nos va a permitir especificarle a la persona que vaya a manipular posteriormente esto, si esto es metal o no. El inconveniente que tiene, en mi opinión, este sistema de trabajo es que vamos a terminar creando un material demasiado complejo. De manera que si ahora queremos crear metales, lo que yo haría sería un nuevo material maestro para los metales. ¿Qué queremos hacer? Imaginaros, no sé, unos materiales muy específicos. Un nuevo material maestro para cada familia de materiales. Esta es la manera en la que yo lo suelo hacer. No obstante, más adelante, por propósitos didácticos, analizaríamos cómo podemos complejizar todavía esto mucho más y crear un material, digamos, universal, que nos permita tener acceso absolutamente a todos los parámetros. Antes de terminar el vídeo, vamos a explorar cómo podemos hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer, pero en lugar de para instanciar materiales, para simplificar, por ejemplo, esta parte de mi material. Yo siempre, o casi siempre, voy a utilizar el mismo sistema de coordinación de texturas en todos mis materiales. De manera que si cada vez que quiero hacer esto tengo que crear todos estos nodos, puede ser un poco engorroso. Lo que podemos hacer, por lo tanto, es crear un Material Function que contenga toda esta información y cada vez que yo arrastre ese Material Function a mi editor de materiales, tendré esta estructura mucho más simplificada. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para crear nuestro Material Function, simplemente he creado aquí una carpeta y vamos a crearlos directamente desde aquí. Nuevamente, Material and Textures. Y aquí tenemos Material Function. Le vamos a llamar, por ejemplo, ya lo tengo creado ahí, pero bueno, le vamos a llamar ligeramente diferente. Bueno, pues aquí lo que vemos es, pone Material Function, lo podemos distinguir rápidamente porque en nuestros materiales ponía Materials, esto es importante que lo distingamos. Si nos venimos aquí veremos que pone Material. Pero lo que podemos hacer es llevarnos todo esto, lo vamos a copiar simplemente, y lo vamos a pegar en nuestro Material Function. Es importante que veamos que el Material Function tiene outputs y puede tener inputs. Nosotros ahora vamos a trabajar con uno extraordinariamente sencillo, que es simplemente un output. ¿Veis este output que tenemos aquí? Lo que yo voy a hacer es conectarlo a la salida de mi Material Function, de manera que todo lo que yo conecte aquí va a ser el output de este Material Function que acabamos de crear. Este output normalmente se crea automáticamente. Si yo conecto, por ejemplo, un solo vector, será un color de RGB, o solamente rojo, perdón. Si conectamos 3 vectores, será un RGB. Si conectamos 2, será RG, y así sucesivamente. Así que no tenemos que hacer nada especial. Vamos a salvarlo para que veáis cómo funciona. Si nosotros ahora en nuestro material de ladrillo, venimos aquí, por ejemplo, vamos a volver a sacar una ventana de Content Browser, que no sé por qué no la teníamos por aquí, y acabamos de crear nuestro Texture Coordinate. Si lo arrastramos, veis que hay una salida, un resultado.
Lo que podemos hacer aquí es simplemente sustituirlo por nuestro árbol complejo. Esto lo podemos borrar y a partir de ahora tendremos un poquito más simplificado este material porque hemos, digamos, anidado todas esas funciones dentro de un Material Function. Esto es extremadamente potente y lo exploraremos un poquito más adelante, ya que nos va a permitir crear cosas realmente interesantes. Podemos, por ejemplo, hacer que las texturas sean los inputs de un Material Function y que dentro de ese Material Function ocurran todo tipo de cosas y que los outputs nos permitan conseguir resultados muy interesantes. Fijaros que a pesar de que yo he hecho un cambio en mi material maestro, como los nombres de estos parámetros eran exactamente los mismos, yo ahora en mis materiales instanciados debería de seguir teniendo acceso, si os fijáis, a las propiedades que teníamos previamente disponibles, y esto debería de continuar funcionando sin problemas. Así que es una manera de simplificar aún más la creación de materiales o de compactar un poco la creación de materiales, pero no solo eso. Más adelante exploraremos cómo este sistema nos permite crear cosas realmente interesantes. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Lo único que pretendía es mostraros qué útiles son los materiales instanciados y cómo nos podemos beneficiar de ellos para optimizar en gran medida el trabajo en Unreal. En el próximo vídeo veremos cómo aplicar estos conocimientos sobre nuestro proyecto y crear directamente los materiales de nuestro suelo, nuestras paredes, nuestras sillas, etc. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais al canal o que le recomendéis esta información a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.